Esta imagen es muy elocuente, ¿no? Son jóvenes, hay hombres y mujeres, por si acaso ya no esto es una patología de la mujer nada más, que comen abundante y rápidamente van a vomitar, ¿no? Acuérdense que detrás de una bulimia siempre, generalmente buscamos que haya habido una anorexia, ¿no? Eso es muy, muy característico. Sin embargo, la historia de la bulimia es más reciente, ha emergido con más fuerza en las últimas décadas. No es una enfermedad nueva, lógicamente, pero dentro de la acepción clínica es que recién tiene este tiempo, ¿no? En la bulimia el comportamiento de ingesta es incontrolada, luego sí hacen dietas restrictivas, hay rechazo a ganar peso, y la conducta de purgas para el control de dicho peso es lo que nos lleva a un diagnóstico, ¿no? Referencias históricas hay, ¿no? En el siglo XVIII, emparentados con la bulimia actual, ¿no? Por ejemplo, acá se encuentra en esta obra que es el diccionario físico del Lacroix, diseñado en 1780, ¿no? Era un diccionario donde se empiezan a dar las terminaciones. En 1943, el Diccionario Médico de Londres describe el cuadro denominado True Bulimia, donde se caracterizaba por preocupación por la comida, ingesta voraces y periodo de ayuno, ¿no? Y fíjense, para Russell en 1979 es el primero en describir y dar el nombre de bulimia nerviosa en su concepto actual, ¿no? La bulimia no sería más que una variante ominosa de la anorexia, teniendo que el 40% o 60% de los pacientes bulímicos tienen un antecedente de haber padecido anorexia nerviosa, ¿no? Entonces, exactamente no se sabe exactamente cómo pasa de la anorexia a la bulimia y cómo se sostiene bulímica estos pacientes, ¿no? La etiología, hay contribución de factores genéticos, ¿no? Que se han identificado áreas de cromosoma, en cromosoma 10, en el brazo corto del cromosoma 10, podrían ser implicadas, ¿no? Estudios sugieren la historia de la función de la serotonina, ¿no? Ustedes saben que la serotonina es un neurotransmisor sumamente importante para la actividad cerebral. Cuando no tenemos serotonina, ¿qué pasa? La persona entra en depresión, ¿no? Y el tratamiento de los antidepresivos es básicamente inhibir los recaptadores de serotonina, ¿no? Hay factores genéticos, psicológicos, sociales, culturales, nutricionales, neuroquímicos, hormonales, bueno, una serie de factores. Y generalmente hubo una época, estamos hablando de la época de los 90, 80, 90, donde había cierta moda, digamos, en los personajes, y decir que eran bulímicos les daba una especie de estatus, ¿no? Fundamentalmente en el sexo femenino. Sin embargo, eso no es ningún estatus, es todo lo contrario, es un riesgo, por lo que van a ver más adelante. Estos son los criterios diagnósticos para la bulimia nerviosa según la DSM-4 y la DSM-5, ¿no? Entonces, la DSM-4 dice presencia de atracones recurrentes. Un atracón se caracteriza por ingesta de alimentos por un corto espacio de tiempo, generalmente 2 horas, y una cantidad superior a lo que come la mayoría, y esto se debe dar más o menos sensación de pérdida de control sobre la ingesta de alimentos, perdón, no leí bien, 2 horas en cantidad superior a la que la mayoría de las personas ingieren en un periodo de tiempo similar y en las mismas circunstancias, ¿no? 2, sensación de pérdida de control sobre la ingesta de alimentos, no poder parar de comer, no poder controlar el tipo de cantidad de comida que se está ingiriendo, ¿no? Ese es un criterio. El otro es conductas compensatorias inapropiadas de manera repetitiva. Por ejemplo, se provocan el vómito y empiezan a tomar laxantes, ¿no? Diuréticos y algunos vomitivos que hacen que esta paciente pueda vomitar. Los atracones y conductas compensatorias inapropiadas tienen lugar como promedio al menos 2 veces a la semana durante el periodo de 3 meses. Acuérdense de ese dato, que eso también viene en el examen. Y la autovaloración exagerada influida por el peso y las siluetas corporales, ¿no? La DSM-5, lo único que ha cambiado es esto. Ya no son 3 meses, sino ya no son 2 veces a la semana, sino 1. Por lo menos 1 vez a la semana en un periodo de 3 meses, ¿no? Eso es lo único que ha cambiado. Luego, dentro de la bulimia tenemos un
un criterio que es muy importante, que es la bulimia multiimpulsiva. Quizás esta es la más peligrosa, y en algunos personajes que han llegado inclusive hasta el suicidio han tenido este patrón que es la bulimia multiimpulsiva, propuesto por Lacey y Evans en 1986, ¿no? Se caracteriza por abuso de drogas y alcohol, tentativa de suicidio, autolesiones, desinhibición sexual, cleptomanía y antecedentes de abuso sexual, ¿no? Fíjense, felizmente no es lo habitual, pero hay una gran serie de casos clínicos de esto, donde generalmente estas personas que han tenido estos problemas han llegado a suicidarse inclusive, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Intento de suicidio en relación al aparato digestivo, erosión de los esmaltes dentarios, gingivitis, hipertrofia parotídea, esofagitis, dilatación gástrica, que esto se ve inclusive con perforación gástrica, que no se ve en la anorexia, pero a veces algunos pacientes pueden tener esta dilatación gástrica, ¿no? Rectorragias, pancreatitis aguda por la ingesta excesiva de alimentos, enfermedades cardíacas, alteraciones en la válvula mitral, ¿no? Intoxicaciones por abuso de eméticos, diuréticos y laxantes, ¿no? Esto generalmente ustedes cuando ahora ya están a puertas del internado, cuando hagan su medicina interna, van a tener estas pacientes que llegan de 18, 19 años mal, ¿no? Deshidratadas por el abuso de estos fármacos, ¿no? Y hay una serie de diagnósticos diferenciales que tienen que ver con los trastornos psiquiátricos, que hay que tratar de diferenciarlos, ¿no? Que son una serie de trastornos psiquiátricos que ustedes ven ahí. Pero también hay trastornos orgánicos, por ejemplo, un tumor cerebral. ¿Dónde podría estar ubicado ese tumor cerebral para que este paciente pueda tener todos esos cambios de personalidad? ¿A quién me dice? Lóbulo frontal, prefrontal, ¿no? Acuérdense el síndrome prefrontal, ¿no? Generalmente no hay que descartarlo, siempre, y si esto está asociado a cefaleas, etcétera, lógicamente hay que buscarlo, ¿no? Y otros problemas gastrointestinales, y una serie de misceláneas que pueden estar, que se podrían dar, ¿no? Por ejemplo, enfermedades sistémicas como es la diabetes, inclusive. Fíjense la diferencia que hay entre bulimia y anorexia. Uso de laxantes en la bulimia, 46.7. Anorexia, menos, 22.6. Ya les estoy diciendo otra fija. Consumo de alcohol, bulimia, mucho más que la anorexia. Otras adicciones, mucho más en la bulimia que en la anorexia. Robos, 11.7%. Hay muchos que son cleptómanos, fundamentalmente los multiimpulsivos. Y en la anorexia, casi nada, cero, ¿no? Tentativa de suicidio es más alto en la bulimia que en la anorexia. Aislamiento social es más alto en la anorexia que en la bulímica. Una bulímica o un bulímico generalmente tiene mejores relaciones sociales. Ninguna relación sexual, 38% en la bulimia, y la anorexia más, ¿no? 65.2%. Y relaciones sexuales son más altas en la bulimia que en la anorexia, ¿no? Y acá estos son criterios diagnósticos propuestos por bulimia multiimpulsiva de acuerdo a series de revisiones, fíjense, en diferentes años, ¿no? Entonces, donde el criterio fundamental, fíjate, intento de suicidio casi en todos y autolesiones también casi en todos, ¿no? Casi todos tienen este factor que es importante, intento de suicidio. Mucho más que el mismo suicidio, ¿no? La mayoría no llegan a suicidarse, pero el intento es lo que se califica. Y fíjense acá cómo, no salió la conducta alimentaria. Este es un estudio hecho en Lima Metropolitana. Fijan la prevalencia, cómo los problemas alimentarios y conductas bulímicas están relacionados en un estudio que se hizo, ¿no? Acá está, esto fue publicado en una revista de salud mental, la revista Estudio Epidemiológico de la Sierra Peruana de Salud Mental del 2003, ¿no? Indicadores alimentarios en adolescentes, problemas alimentarios y conductas bulímicas, fíjense cómo es la prevalencia, ¿no? Estamos hablando a todo nivel, ¿no? Y fíjense este dato que es sumamente importante, ¿no? Edad de comienzo de la anorexia, en las revisiones en 1987, anorexia 17 y bulimia 19. Fíjense a partir del 2003, anorexia 10 años y bulimia 12 años. Entonces, ustedes que van a ser futuros médicos tienen que estar vigilantes, no solo cuando ustedes hagan su consulta, sino en su vida familiar, en su vida cotidiana, porque esto se ve en cualquier persona
no tiene religión, creo, situación social, etcétera, no que mi papá es médico, no, igualito, ¿no? Lastimosamente yo he visto hijos o hijas de colegas, ¿no? Y colegas muy renombrados. Lastimosamente esto tiene muchos ángulos. Tú puedes tener una familia bien hecha, bien estructurada, pero por ahí hay otro ángulo que no te estás dando cuenta. Y por ejemplo, con quién conversa. Y ahora hay un problema sumamente más complicado, que son las redes sociales, ¿no? Una de ellas es el chat. Muchos de estos jóvenes o estas jovencitas entran a chatear con gente que no deberían de chatear y caen en las redes. No estamos hablando solamente de la anorexia, la bulimia, estamos hablando de otros problemas también, ¿no? Problemas más grandes, etc. A ver, ya. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es un manejo nutricional, tanto de la anorexia como bulimia, es un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Corregir la malnutrición, fundamentalmente actuar sobre los problemas psicológicos y recuperación del estado nutricional. Esto es importante, por eso nosotros trabajamos en un equipo multidisciplinario. En el instituto donde trabajo, el Instituto de Salud del Niño, los que vemos esto son el endocrinólogo, gastroenterólogo, pediatra clínico, la psicóloga, el psiquiatra y la nutricionista. Fíjense la cantidad de personas que trabajan cuando tenemos estos pacientes. Al último, internamos una niña que pesaba 38 kilos y ella tenía 16 años, ¿no? Imagínense. La tuvimos internada casi 4 meses. Y se sacaba la sonda, porque hay que sondearlos a ellos, ¿no? Felizmente fue mejorando poco a poco hasta que le llegamos a dar de alta. Una de las cosas importantes es el compromiso de la familia. Hemos tenido pacientes donde toda la familia se compromete. Papá, mamá, vecina, tío, abuela, enamorado, inclusive hasta el perrito. Todos iban a la consulta. Esas niñas fueron rápidamente bien. Y una de ellas, cada cierto tiempo viene y nos visita, ya está en la universidad, y ustedes la ven, es totalmente diferente a la niña que la conocimos, ¿no? Sumamente delgada. Esta es una de las cosas, manifestaciones de hospitalización. Hay que, lógicamente, ¿no? Sí, bradicardia, ¿no? Me acuerdo mucho de un caso de un joven de 16 años que llega a la emergencia y tenía 38 latidos por minuto. Y era muy delgado, ¿no? Rápidamente, la mayoría pensó que tenía un problema tuberculosis, etc., ¿no? Pero haciendo la anamnesis, encontramos que el joven había pesado 96 kilos y que le hacían bullying por la obesidad. El niño entró obsesivamente a bajar de peso y pasó al otro lado, a la anorexia, ¿no? Y una de las complicaciones es pues la bradicardia, por eso es que a ese paciente lo llevamos a hospitalizar. Bueno, felizmente salió bien, ¿no? Y luego, intento de suicidio sigue siendo uno de los más importantes, ¿no? Entonces, fíjense cómo debe haber una evaluación y un diagnóstico, ¿no? Para una hospitalización, para una renutrición, donde fundamentalmente los talleres grupales individuales son importantes, porque donde deben integrar los padres, porque tenemos que sensibilizar, tenemos que hacer una psicoeducación, restricción cognitiva, habilidades, reestructuración cognitiva, perdón, habilidades sociales, ¿no? Para que sea esto individual, familia o terapia de pareja, ¿no? Fundamentalmente a los padres, ¿no? Muchos de nuestros pacientes son de padres separados, entonces se le tiene que hacer una terapia a los papás también, ¿no? Y lógicamente el seguimiento que no debe de haber, que debe de haber. Finalmente, ya veo que están con hambre, la bulimia se caracteriza por todos estos factores que hemos venido, es un resumen de todo lo que hemos dicho, y para prevenir hay que aprender a reconocer y expresar los sentimientos, fundamentalmente en los niños, ¿no? En los jóvenes. Hay que tratar nosotros de encontrar, como yo se lo veo como papá, ¿no? A veces nosotros pensamos que todo está bien, pero no, hay ciertas cosas que los niños necesitan nuestra atención, y ustedes que pueden ser tíos, primos, y en su familia pueden haber niños pequeños, hay que fijarnos en todo, siempre observando su conducta de niño frente a un televisor, frente a una computadora y frente al celular. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están escribiendo? ¿Con quién están comunicándose? Ahí podemos encontrar un factor importante para detener este proceso, ¿no? Yo creo que acá termina. Fíjense esta pintura de quién es, de Botero, ¿no? ¿Por qué le pongo todos son gorditos y la clase no es de obesidad? Simplemente porque la obesidad es uno de los factores que ha aumentado, y sin embargo también la anorexia está aumentando, a pesar de que tenemos mucha incidencia o prevalencia en la obesidad.
simplemente porque la imagen corporal está cambiando por los modelos en que los jóvenes están siempre teniendo, ¿no?, constantemente sobre el cambio de lo que es la belleza. Entonces, eso hay que tener en consideración, ¿no? Y ustedes, futuros médicos, tienen que educarse en esa parte, y acuérdense lo que yo siempre les digo cuando rondan conmigo. Ustedes son los médicos que van a ver los problemas futuros. Uno de ellos, todos los problemas que acarrea la obesidad, y uno de ellos es conducta alimentaria. Especialidad a la que se dediquen, van a tener problemas de obesidad y productos de conducta alimentaria. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No preguntan nada ustedes, ¿eh?